Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que un día más estamos aquí para compartir con todos vosotros estas riquezas de Cristo. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso es este Cristo para con nosotros! Él es tierno, Él es amoroso. Oh, gracias Señor Jesús, porque una vez más podemos venir a ti en esta mañana. Oh, gracias por tu sangre limpiadora. Límpianos. Queremos estar puros, queremos estar limpios delante de ti, Señor. Constantemente necesitamos que tú nos limpies, que tú nos despojes de todo este polvo que se nos pega del mundo durante el día. Señor, en esta mañana venimos a ti abierto, con un corazón sincero, pidiéndote que nos hable, que nos impresione tú en esta mañana. Gracias por este tema que estamos compartiendo en cuanto a la harina fina, esa humanidad tan rica y tan deliciosa que tú llevaste aquí en la tierra, mezclada con aceite, mezclada con el Espíritu, con el olíbano, Señor Jesús, y la sal, Señor, viviendo constantemente en una vida de resurrección y realmente terminando con todo lo negativo, por medio de la aplicación de la sal. Señor, en esta mañana sigue tú impresionándonos. Oh, Señor, pedimos por cada radioyente para que tú nos sigas realmente hablándonos y enriqueciéndonos. Hermanos y hermanas, estamos aquí en este bosquejo, número 2 de una serie de mensajes que dieron los hermanos para hermanos responsables, pero que realmente todo este hablar es para todos nosotros, hermanos, hermanas jóvenes. Qué maravilloso de que hoy la palabra no la tenemos con escasez, sino tenemos por medio de este rico ministerio una abundante riqueza. Pues estamos ya en la tercera parte, en el tercer bosquejo, la tercera parte de este bosquejo 2 ya hemos compartido con hoy 3 veces. Y el título general era conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo para una vida de iglesia genuina. Y el título del mensaje 2 era disfrutar a Cristo como la realidad de la ofrenda de harina. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida cristiana propia de la ofrenda de harina y una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina, lo cual llegará a su consumación, ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, como una gran ofrenda de harina, que es la máxima consumación de la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito. Es maravilloso de verdad que podamos estar en esta mañana compartiendo de esta flor de harina. Voy a leer unos versículos aquí en 1 Corintios 12:12, que este versículo de verdad tenéis que memorizarlo. Esto es algo impresionante, muy animante, cuando vemos que la palabra del Señor nos habla de esta manera, porque no es lo que vemos diariamente, no es aún lo que practicamos, pero Dios quiere llevarnos a esta realidad. Y mira lo que dice 1 Corintios 12:12. Dice, porque como así el cuerpo es uno, tu cuerpo, nuestro cuerpo es uno. Dice, así, nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Dice que tiene muchos miembros. Si tú te pones a analizar tu cuerpo, tiene cientos y miles de miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Así también el Cristo. Y 1 Corintios también, el 10:17 dice, y siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Es decir, que el propósito de Dios es que
de ese pan, de ese grano de trigo que somos cada uno de nosotros, podamos ser molidos, y nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Maravilloso. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser molidos, triturados, para que ese grano no se le vea la forma, la apariencia, sino que realmente sea esa harina fina, para que podamos ser mezclados con aceite, con olíbano y con sal para esta vida cristiana diaria. El olíbano es un tipo de resurrección maravilloso, y la sal, algo que desinfecta, descontamina realmente, y sana, y da sabor. Esto es algo maravilloso. Y en Levítico 2, nosotros podemos ver que la ofrenda de harina puede tener distintas formas. La forma de harina, la torta de harina podía ser presentada en forma de harina mezclada con aceite, como una torta, que eso representa a Cristo como individuo y también a los cristianos como individuo, mientras que esta representa al Cristo corporativo. Cuando nosotros somos molidos y esa torta es presentada, estamos siendo corporativos como un solo cuerpo. Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Es decir, que el Nuevo Testamento nos revela que Cristo, el individuo, que era uno solo aquí en la tierra, se ha convertido en el Cristo corporativo. O como dice en 1 Corintios 12:12, que lo hemos leído. Y eso es representado por la torta. Así que nosotros, por ser muchos, dice que somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo pan. Y este pan es una torta para que muchos puedan comer del Cristo que realmente tenemos cada uno de nosotros. Y hoy Cristo no vive solamente hoy como individual, no. Él vive también con su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo vive delante de Dios de una manera corporativa. Él es la cabeza, y Él, como la cabeza, tiene su cuerpo con sus respectivos miembros. Por consiguiente, dice que en la ofrenda de harina en forma de torta nosotros podemos ver esa vida de la Iglesia genuina, sin que a fin de obtener una ofrenda de harina en forma de torta, nosotros necesitamos flor de harina mezclada con aceite. La mezcla de la harina mezclada con el aceite, eso produce una masa. Y luego esa masa, al ser horneada, pasada por el fuego, por el horno, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en una torta. Y esta torta es un símbolo de la vida de la Iglesia. Maravilloso. Señor Jesús, estos símbolos indican que a la postre la vida de Cristo y nuestra vida cristiana individual, que es lo que llega a ser una totalidad. Y esta totalidad es la vida de la Iglesia. Así que, hermanos y hermanos, por causa de la vida de la Iglesia, nosotros debemos de ser muy humanos. No obstante, esta humanidad no debe estar separada del Espíritu Santo, sino que debe de ser una humanidad que está mezclada con el Espíritu Santo, y en la cual el Espíritu Santo ha sido derramado. En otras palabras, hermanos, por causa de la vida de la Iglesia, nosotros debemos de ser personas, escucha esta palabra, aceitadas, llenas del aceite, es decir, personas que hemos sido totalmente impregnadas por el aceite, que es el Espíritu Santo. Y además, no debemos de tener ni levadura ni miel. Así que, hermanos y hermanas, esto es algo glorioso, de verdad, maravilloso. Bueno, vamos a comenzar ahora, como siempre hacemos,
vamos a recordar los puntitos que la semana pasada estuvimos tocando. Pero solamente tocar los puntos, no vamos a tocar los versículos, sino que después cuando lleguemos a donde nos quedamos, pues seguimos desmenuzando los puntos con sus versículos. Pero la semana pasada nos quedamos aquí en el punto 2, que dice, el vivir de Cristo, un vivir lleno del Espíritu y saturado de la resurrección, dice que esto llegaba a ser un aroma que satisfacía a Dios, brindándole ¿qué? Descanso, paz, gozo, disfrute y plena satisfacción. Es decir que, hermanos y hermanas, tú y yo podemos satisfacer a Dios, podemos darle paz a Dios, podemos contentar a Dios, aún podemos refrescar a Dios por medio de que nosotros seamos aquellas personas que lo expresamos, que lo vivimos y que lo disfrutamos. Maravilloso, Señor Jesús. Entonces, seguimos aquí disfrutando de estas inescrutables riquezas de Cristo. Dice el punto dice, la sal con la cual era sazonada la ofrenda de harina, esto representa, dice, la muerte o la cruz de Cristo. La sal cumple la función de sazonar, es decir, de matar los gérmenes y conservar. Oh Señor, mata todos los gérmenes en nosotros, todos gérmenes que no da fruto, todos gérmenes que realmente te estorba a ti. La letra E, el punto 1 decía, el Señor Jesús siempre llevó una vida de ser salado, una vida bajo la operación de la cruz. Maravilloso, una vida que desalaba, sazonaba, sanaba, desinfectaba o conservaba. Maravilloso. El punto 2 de la letra E. Incluso el Señor Jesús, antes de ser crucificado, Él vivió continuamente una vida crucificada en la que constantemente Él se negó a sí mismo y a su vida natural. Eso es vivir una vida crucificada. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Dice que Él constantemente se negó a sí mismo y a su vida natural. Y Él vivió la vida del Padre en resurrección. Es decir, Él vivía una vida continuamente en resurrección. El 3 dice que el factor básico del pacto de Dios es la cruz. La crucifixión de Cristo, representada por la sal, dice que es por la cruz del pacto que Dios dice que es resguardado para que pueda ser un pacto eterno. Maravilloso, ya no hay más muerte, ya no hay más resurrección. Cristo murió una vez y resucitó y Él está vivo. Y ahora nosotros necesitamos ser aquellos que le vivimos y le expresamos a Él. La letra F dice que la ofrenda de harina que no tuviera levadura, esto significa que en Cristo no hay pecado, ni hay ninguna cosa negativa. ¿No es maravilloso esto? Que en esa torta no había levadura, que no había miel, pero sí había sal para desinfectar. Maravilloso. Y a la vez la sal da también sabor. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros viniésemos a ser la justicia de Dios en Él. Porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que se tiene que compadecer ahora de nuestras debilidades, sino que hoy tenemos un Cristo todo inclusivo, que Él fue tentado en todo
igual que nosotros, pero sin pecado, porque Él nació de la Virgen María, puro, maravilloso, Señor Jesús. Oh, te amamos, Señor. La letra G dice que la ofrenda de harina no tuviera miedo. Esto significa que en Cristo no había ¿qué? Afecto natural, bondad natural. A Él vinieron, le dijeron incluso, Señor, aquí te buscan tu madre y tus hermanos. Y Él señalando a todos los que estaban allí, Él dijo, ¿quién son? ¿O quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Oh, maravilloso. No puede haber más levadura, no puede haber miel, no hay afinidad de uno de otro. Hermano, esto es algo que tenemos que aprender. Necesitamos amarnos desesperadamente los unos a los otros. Queridos hermanos y hermanas, cada nuestros hermanos y hermanas son miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, son personas que realmente viven y expresan a este Dios triuno maravilloso. Bueno, vamos a comenzar donde nos quedamos. Es maravilloso de que podamos desmenuzar este bosquejo tan rico, tan completo en cuanto a la harina fina, en cuanto a ese aceite. Necesitamos ser no solamente la harina fina, sino aún más ser aceitado, que ese aceite nos impregne y realmente oleíbano. Esa vida que llevamos una vida de resurrección, negando todo lo que haya a nuestro alrededor y por medio de la sal, siendo sazonado, desinfectado, matando todos los gérmenes que haya en nosotros, porque hay muchos gérmenes que se pegan y eso impide el crecimiento y absorben los nutrimientos. Vamos a comenzar con el punto Romano 2, que dice así, que la ofrenda de harina tipifica nuestra vida cristiana como la duplicación del vivir del Dios hombre que llevó Cristo aquí en la tierra. ¿No te alegra, hermanos y hermanas? ¿No te goza de que tú y yo hemos sido realmente, que podamos llegar a ser esa duplicación de Cristo aquí en la tierra? Maravilloso. Dice que cuando la ofrenda de harina se presente, que sea una ofrenda de harina, dice, cocida al horno, dice que será de flor de harina, torta sin levadura mezclada sin, dice, aceite de hojaldre sin levadura, ungido con aceite. Maravilloso. Señor, úngenos tú con aceite. Mira lo que dice en los Salmos 92, dice, pero has exaltado mi cuerno como el de un toro salvaje. Estoy ungido con el aceite fresco. Cristo llevó una vida que Él llevaba una vida aceitada, una vida de aceite fresco. En Primera de Pedro 2:21 dice, mas para esto fuisteis llamado, porque para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros dejándonos un modelo para que ahora tú y yo, hermanos y hermanas, sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Oh, Señor Jesús, queremos ser aquellos que vamos seriamente, Señor. Oh, Señor, viviendo en tus pisadas, por donde tú pisaste, lo que tú dejaste, lo que tú viviste, queremos vivirlo nosotros. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley, del pecado y de la muerte. ¿No es esto glorioso? De que hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte.
Maravilloso, Señor Jesús. Porque, Romanos 8:3, porque lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo hacer nada, tuvo que venir Cristo a reemplazar y cumplir lo que ni tú ni yo podíamos haber cumplido, lo cumplió Él. Dice, por cuanto el hombre no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios mismo dice que enviando a su propio Hijo, escucha, en semejanza de carne de pecado. Es decir, no había pecado, por eso la serpiente que fue levantada en el desierto para que todos los hijos de Israel mirase la serpiente de bronce que hizo Moisés por medio de el mandato que Dios le dio de que hiciera una serpiente de bronce. El bronce significa en la Biblia justicia, y la serpiente tenía la imagen, pero no tenía la naturaleza serpentina, tenía la naturaleza juiciosa, digamos que tipificaba el juicio de Dios. Entonces, cuando miraba un israelita que le había picado la serpiente, miraba aquella serpiente de bronce, era sanado. El veneno desaparecía. Por eso Cristo vino en semejanza de carne de pecado, en semejanza de la serpiente, que también lo dice en el capítulo 3:14 de Juan, que dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado también. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Oh, queridos hermanos, entonces leí, dice que Él envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado dice que condenó al pecado en la carne. Señor Jesús. Por eso hoy ese Espíritu está dentro de nosotros. Miren lo que dice en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, dice que aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también, aleluya, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué te parece? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el que lo levantó, Dios el Padre, Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Romanos 8:13 dice, porque si vivid conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu, ese Espíritu que mora en nosotros, hacéis morir los hábitos del cuerpo, dice, viviréis. Así que, hermano, que seremos aquellos que vivimos por el Señor. La letra A del punto Romano 1:2 dice, nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos disfrutar a Cristo como nuestra ofrenda de harina. ¿Cuándo? ¿Domingo en domingo en las reuniones? ¿O de viernes en viernes la reunión de oración? No, día tras día para nuestra dieta sacerdotal, y de esta manera es cuando Él puede vivir otra vez aquí en la tierra por medio de nosotros, o por medio de nosotros en su humanidad divinamente enriquecida. Hermanos y hermanas, si nosotros somos aquellos que nos alimentamos, que comemos a Cristo como nuestra ofrenda de harina, nosotros llegaremos a ser, como dice hoy día los dietistas, llegaremos a ser lo que comemos y viviremos por lo que comemos. ¿Qué te parece? Esto es algo glorioso, maravilloso. Y dice el Levítico 2:3, dice, y lo que resta de la ofrenda de harina será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima que la ofrenda de Jehová presentada por fuego. Así como dice Juan también, 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, escucha esta frase, asimismo
también los que me comen, también ellos vivirán por causa de mí. Oh Señor Jesús, queremos comerte, beberte, respirarte. Oh Señor Jesús, ¿por qué? Dice Juan 6:63, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh, eso es lo que dice el Señor. Y mira lo que dice en Salmo 92:10. Dice, pero has exaltado, esto lo leímos antes, pero has exaltado mi cuerno como la de un toro salvaje. Estoy ungido con aceite fresco. Maravilloso. Estoy ungido con... Él era siempre fresco, nuevo, viviente. Por eso dice 10:17, Primera de Corintios, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Señor Jesús, gracias que tú eres nuestro pan celestial. Oh, queremos comer y beber de ti. Señor Jesús, gracias por tu ternura. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestras peticiones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Oh Señor Jesús, maravilloso. Me quedan unos cuantos minutitos para dar un intermedio. Vamos a leer el punto B, que dice así, el punto Romano 2. Hermanos y hermanas, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu para poder tocar el espíritu que está consolidado en la palabra, porque hoy no solamente el espíritu está dentro de nosotros, sino que aún la palabra es espíritu y es vida. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Además, en 2 de Corintios 3:16 nos dice que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios, es decir, ha sido inspirada por Dios. Y esa palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para saturarnos de Él mismo. Maravilloso. Dice, para tocar al espíritu que está consolidado en la palabra, sin que nosotros comemos la vida y el vivir humano de Jesús. Somos constituidos de Jesús y el vivir humano de Jesús llega a ser nuestro vivir humano con las siguientes características de su humanidad divinamente enriquecida. Señor Jesús, hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Yo creo que voy a parar aquí y después vamos a leer otra vez el versículo, bueno, no la letra donde nos hemos quedado, que es la letra B. Aquí nos vamos a quedar en la letra B. Y ahora vamos a escuchar un himno muy rico, muy disfrutable, y vais a ver, queridos hermanos y hermanas, que es una palabra maravillosa, una palabra muy alentadora, una palabra que realmente alegra por completo nuestro corazón. Esté atento y disfruta
esta canción. Hasta dentro de unos minutitos. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888, 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com, evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66, 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con todos vosotros esta harina fina, esta humanidad de Cristo que Él tuvo, tan espléndida, tan tierna, tan amorosa. Oh Señor Jesús, y Él estaba aceitado, digamos, Él estaba ungido y impregnado, no solo como esa harina fina, sino con el Espíritu Santo. Maravilloso, Señor Jesús, y Él vivía como el olíbano una vida de resurrección, con todos sus desprecios. Y cuando digo moría y disfrutaba la resurrección esa diariamente, era porque él negaba su vida de humana, su vida del alma, y él vivía por el Padre. Señor Jesús, por medio de ese vivir, él sazonaba, desinfectaba, descontaminaba, aun quitaba todos los gérmenes. Él limpiaba. Señor Jesús, qué maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, nosotros, por causa de la vida de la Iglesia, nosotros debemos ser personas aceitadas, es decir, personas que hemos sido aceitadas, digamos, impregnadas por el Espíritu y con el Espíritu. Y además, no debemos tener levadura ni miel, sino poseer, escucha, sal y olíbano. Así que a nuestra vida natural se le debe de aplicar mucha sal,
que la muerte de cruz, y debemos estar llenos de la resurrección. Esta realmente es la vida de la Iglesia apropiada. Si nosotros queremos llevar una vida de iglesia semejante, nosotros debemos estar llenos de la humanidad de Cristo y vivir como hombres, no como ángeles. Sin embargo, hay muchas hermanas y hermanas que tratan de vivir como si fueran ángeles. Estos santos, estos hermanos y estas hermanas son peculiares y están escasos de esa humanidad de Cristo. Por eso quisiera recalcar una vez más que en la vida de la Iglesia necesitamos estar llenos de la humanidad de Cristo. No una humanidad que sea independiente del Espíritu Santo. No, nosotros debemos ser aquellos que dependemos enteramente del Espíritu Santo y permitiendo de que el Espíritu Santo nos aceite interiormente y se derrame sobre nosotros exteriormente. Y nosotros seremos tales personas llenos del Espíritu y tomaremos al Espíritu como nuestro centro y seremos poseídos por el Espíritu. Maravilloso. Y llevaremos también una vida en la que experimentaremos la sal y el olíbano, es decir, una vida que pasa por la muerte de Cristo y se lleva a cabo en su resurrección. Y la sal será lo que pondrá fin a toda la levadura que hay en nosotros, los gérmenes del pecado, y la sal también pondrá fin a la miel, por lo cual aniquilará la vida natural. Esta realmente es la manera que podemos llevar la vida de la Iglesia. Maravilloso, Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, versículo 13, él nos advierte, dice: velad y estar firme en la fe, y que seamos, dice, hombres maduros y esforzaos, dice, y esforzaos. Y me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos vivir esta palabra. El mismo apóstol Pablo dijo que ni mi palabra ni mi proclamación fue, dice, con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Queridos hermanos, para que nuestra vida cristiana sea una ofrenda de harina, ella debe de poseer la ofrenda, la humanidad más elevada. Esta es la razón por lo cual Pablo le encargó a los corintios diciéndole: sed hombres, sed hombre. Según el contexto de Primera de Corintios, ser un hombre, esto significa de que debemos de poseer una humanidad excelente y elevada. Y desde la perspectiva de la ética nosotros debemos ser un hombre. Realmente debemos ser hombres fieles, Señor Jesús. Vamos a irnos donde nos quedamos anteriormente, cuando antes del intermedio estuvimos leyendo un punto que dije que lo iba a leer de nuevo, la letra B, que dice así: hermanos y hermanas, al ejercitar nuestro espíritu para poder tocar el espíritu que está consolidado en la palabra, dice que comemos la vida y el vivir humano de Jesús.
es cuando realmente podemos llegar a ser constituidos de Jesús, y el vivir humano de Jesús llega a ser nuestro vivir humano con las siguientes características de su humanidad divinamente enriquecida. Divinamente enriquecida, maravilloso. Señor Jesús, dice en Efesios 6:17, le está hablando al guerrero corporativo, porque no es con lucha ni con carne, ni con sangre, sino que es con el Espíritu. Por eso dice, y recibir el yelmo de la salvación, ¿y qué dice? Y la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Dice, el cual es la palabra de Dios. Nuestra espada es la palabra de Dios. Por eso necesitamos respirar, comer y ser nutridos de la palabra de Dios. Pero dice el versículo siguiente, el 18 del capítulo 6, ¿cómo nosotros podemos ser constituidos de la palabra? Dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Por todos los santos. Oh Señor Jesús, gracias. Oh, en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice, y tu palabra me fue por alegría y por gozo en mi corazón. Oh, alegría y gozo. Dice, pues por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Maravilloso. El apóstol Pablo, en Gálatas, él se atrevió, después de estar disfrutando toda esta realidad que hemos estado aquí leyendo y compartiendo. En Gálatas 6:17 dice así, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca de Jesús, porque yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas de Jesús. Maravilloso. La letra 1.1 dice, la humanidad de Jesús cumple toda justicia. La humanidad de Jesús cumple toda justicia. En Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizados por él. Mas Juan dice que procuraba impedírselo diciéndole, yo soy quien necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo, permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos así ahora toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió. Maravilloso. Señor Jesús, el Señor realmente, Él quiere fluir y vivir a través de ti y a través de mí y a través de cada uno de nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Dice el 2, la humanidad de Jesús no tiene lugar de reposo. Él dijo, bueno, no sé, creo que vendrá aquí el versículo ahora. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él vino a este mundo siendo el creador del mundo y de la humanidad. Él estaba aquí y no tenía dónde recostar su cabeza. Y las zorras tenían guarida y los pájaros tenían nido, pero él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Señor Jesús. Punto 3 dice, la humanidad de Jesús es humilde de corazón. Es humilde
de corazón, como dice en Mateo 11, 29, dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Punto 4 dice: la humanidad de Jesús ama a los débiles. ¿Te das cuenta? Cada punto de esto tenemos versículos. La humanidad de Jesús dice que ama a los débiles. 9:19 en Mateo dice: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Qué prudente. Y la caña cascada no quebrará, y el pábilo humeante no apagará hasta que saque a victoria el derecho. Maravilloso. ¡Qué Cristo! ¡Qué humanidad! ¡Oh, Señor Jesús! La humanidad de Jesús dice que es flexible. Maravilloso, es flexible. Y en Mateo 17, 27 dice: sin embargo, para no hacerlo tropezar, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallará un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Oh, Señor Jesús, qué humanidad. La 6 dice: la humanidad de Jesús sirve a otros. La humanidad de Jesús sirve a otros. Él vino para servir a otros. ¿No es maravilloso esto? Marco 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sigue el versículo, dice: e inmediatamente cuando subía del agua, dice que vio abrirse los cielos y al Espíritu descender como paloma sobre él. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que inmediatamente la narración de Marco acerca del esclavo dice que no refleja el resplandor de su persona, sino la diligencia de su servicio. Y en la narración de Marco, la palabra griega aquí traducida se utiliza inmediatamente 42 veces, Señor Jesús. Y en el Evangelio de Marco 43 veces, Señor Jesús. Bueno, seguimos con el punto 7, que dice: la humanidad de Jesús cuida con ternura a las personas. Todo esto es realmente esta humanidad de Jesús. Y dice: entonces vino a Nazaret, en Lucas, donde se había criado, y el día de sábado entró a la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo abierto, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha lo que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, y me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad, y a los ciegos recobro de la vista, y a poner en libertad a los oprimidos. Maravilloso. Él vino también, dice en Lucas 4:19, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Y envolviendo el rollo, se lo devolvió al ministro y se sentó, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y por eso él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban
buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Oh, vino el Hijo del Hombre, dice Lucas, sigue. Vino el Hijo del Hombre, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: he aquí un glotón y borracho, que se junta con recaudadores de impuestos y pecadores. Hermano, es maravilloso esta humanidad de Jesús. Sigue aquí diciendo en los versículos, dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, él iba pasando por la ciudad. Y he aquí que había un varón llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que él era rico, y procuraba ver quién era Jesús, porque por causa de la multitud él era muy bajito de estatura. Y corriendo él delante, él se subió a un árbol sicómoro para poderlo ver, porque él tenía que pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar de árbol que estaba allí Zaqueo arriba, dice que Jesús miró para arriba. Él sabía quién estaba allí. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice, y al ver esto, todo murmuraba y decía: ha entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: Señor, he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres tierno, rico, viviente y amoroso, Señor Jesús. El 8 dice: la humanidad de Jesús es ordenada, no es descuidada. Escucha cómo no es descuidada, sino que él lleva una vida muy ordenada. Dice, le mandó que hiciese, después que esto es cuando él convirtió los peces en pan, y dio comida a más de 5.000. Escucha, dice, y fíjate lo que dice cuando dice que es ordenado. Dice, les mandó que hiciese recostar a todos por grupo sobre la hierba verde, y se sentaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Oh, esa comida era Cristo mismo, hermanos y hermanas, para que no se pierda nada. Oh, 9, escucha, la humanidad de Jesús está limitada por el tiempo, Y entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Punto 10 dice, escucha, la humanidad de Jesús es única, no hay otra, no se puede reemplazar por nada. Maravilloso. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Maravilloso. Por eso Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace Felipe, él era el Padre. Maravilloso. 11. La humanidad de Jesús sabe cuándo llorar. En Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando
y los judíos que la acompañaban, también llorando se indignó en su espíritu y se turbó. Escucha, y dice, Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús lloró. Qué compasión tenía este Cristo. El 12 dice, la humanidad de Jesús es humilde. Es humilde. Dice, entonces se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Señor Jesús, gracias Señor, porque tú eres rico, tú eres amoroso, tú eres tierno, Señor Jesús. Oh, queridos hermanos y hermanas, Él es maravilloso. Vamos a comenzar aquí otro punto, aunque estamos a punto ya mismo por terminar, pero queda unos 7 u 8 minutos y lo vamos a aprovechar aquí también, en el punto Romano 3. Y la semana que viene, yo creo que ya culminaremos, terminaremos, finalizaremos ya este bosquejo, que con este mensaje son 3 y el próximo será 4. Pero el punto Romano 3 dice esto, mira, la vida de Cristo y nuestra vida cristiana, dice, y nuestra vida cristiana, la vida cristiana, la vida de Cristo, o la vida cristiana individual, dice que tiene como resultado la totalidad, como la vida de iglesia, como una ofrenda de harina que dice corporativa, de una harina corporativa. Por eso dijo también aquí el límite, cuando alguien ofrende como ofrenda a Jehová una ofrenda de harina, ella será de flor de harina, digamos, esa harina fina. Dice, y derramará aceite y pondrá olíbano, Señor Jesús, y después la traerá a los hijos de Aarón y a los sacerdotes, y de ella tomará un puñado de la flor de harina con el aceite junto con todo el olíbano, y el sacerdote dice que lo quemará sobre el altar, porción memorial, dice, ofrenda por fuego. Es un aroma que satisface a Jehová. Oh Señor, queridos hermanos, es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar viviendo esta humanidad de Cristo, esta harina fina, maravillosa, Señor Jesús. Bueno, dice Primera de Corintios, siendo uno solo, el pan, nosotros con ser mucho, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y el versículo que ya lo leímos anteriormente, muy rico, 12:12 de Primera de Corintios, porque como así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también dice el Cristo. Así también el Cristo. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, dice, división en el cuerpo, sino que todos los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. Esto es maravilloso, de verdad, hermanos y hermanas. La letra A del punto Romano 3 dice, tal vida es una vida en que la humanidad está mezclada con el Espíritu Santo y sobre la cual el Espíritu Santo se ha derramado una vida con sal y con olíbano, pero sin levadura y sin miel. Ambas
ambas, dice, forma de la ofrenda de harina, el Cristo individual y el Cristo corporativo, la vida de la Iglesia son alimentos que satisface a Dios y nos nutre. Satisface a Dios y nos nutre. La letra B dice, la ofrenda de harina tipifica, dice, la compenetración que nos introduce en la realidad del cuerpo de Cristo para el cumplimiento de la economía de Dios. Punto 1 dice, en 1 Corintios, yo creo que lo vamos a dejar aquí en el punto número 1. Voy a poner aquí una señal. Maravilloso. Aquí nos quedamos. Hermanos y hermanas, es bueno de que cada uno de nosotros podamos realmente vivir esa realidad de Cristo. En el himno, hay un himno, vamos a ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Ya leímos este himno la semana pasada, creo recordar, pero solamente voy a leer algunas estrofas para que veamos que también podemos cantar todo lo que hemos leído y hemos disfrutado sobre esta harina fina, esta humanidad de Cristo, podemos disfrutarlo y cantarlo también. Dice, aunque eres tú el sumo Dios, forma de carne te vistió, un hombre humilde nos llegó, Señor, te honro a ti. Gloria divina se veló cuando la carne te cubrió, nada atractivo en ti se vio, Señor, te honro a ti. El hombre de dolores tú, de tierra seca la raíz, te desechó el mundo aquí, Señor, te honro a ti. Tu humilde corazón, Señor, dice, nunca una queja expresó, siempre dispuesto a dolor, Señor, te honro a ti. Eres perfecto en todo tú, un hombre de tan grato olor, al Padre ofrenda de valor, Señor, te honro a ti. Leo la estrofa 6 y aquí ya termino. Dice, la voluntad del Padre hacer fue para ti de gran placer. Tú resististe a Lucifer, Señor, te honro a ti. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer, de verdad, el poder estar aquí una vez más con todos vosotros, disfrutando de estas inescrutables riquezas de Cristo, y la semana que viene estaremos aquí de nuevo con todos vosotros. Señor Jesús, que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén.